Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 9 de abril. Quiero enviarles un saludo a todas partes del mundo en donde nos sintonicen en plataforma de TVX como todos los días a las 7 de la noche, especialmente los viernes, que nos sintonizan a través del stream de tvx.com.sv, mi canal favorito en YouTube que es Informa TVX, y por supuesto también los invito a que nos dejen los likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Facebook como de Twitter. También nos pueden sintonizar en canal en vivo, en canal 23 de Claro TV y Cable Color, y 28 de Tigo Digital, también 9 de Oriente. Muchas gracias a todos por los mensajes, como siempre los he revisado y voy a responder, voy a intentar responder brevemente algunos de los cuestionamientos o de las consultas que se hacen para poder emitir luego opinión sobre temas de coyuntura. Una opinión breve porque se ha discutido bastante y quiero compartirles lo que yo pienso sobre estos temas. Primero, me pedían que dijera, que emitiera mi opinión sobre la condena del hermano del presidente de Honduras, que si solo en Estados Unidos veremos justicia. Y pues parece que en alguna medida en el pasado nuestra historia nos ha mostrado que sí. De hecho, solo en España hemos visto justicia hasta ahora en el tema de la guerra de El Salvador y las personas responsables. Hemos tenido que ir hasta España para ver un poco de justicia, puesto que aquí en El Salvador hemos visto denegatoria prácticamente en los más altos niveles en este tema. Y lastimosamente en los casos de corrupción, pues en El Salvador nos ha quedado debiendo muchísimo la Fiscalía General de la República, incluso las auditorías de la Corte de Cuentas de la República. Sin embargo, pues por ser Honduras, como todos los países en el mundo, un Estado soberano, quizás no tenemos que meternos mucho en su política. Sin embargo, creo que es importante retomar que cuando la congresista Norma Torres se refería a los narcoestados, sí enfatizó más que todo en el tema de Honduras, precisamente por la condena del hermano del presidente y por la acusación que ya pesa por el mismo testigo sobre el presidente de Honduras actual, que obviamente lo va a negar. Sin embargo, pues no ha sido todavía sometido a ningún tipo de juicio, pero pues es bastante comentada esa situación y esperaríamos únicamente que se nos excluya de esa categorización de ser un país narco, no porque no tengamos narcotráfico en el país, sino porque no somos un narcoestado. Definitivamente ese estigma no lo merecemos, pero también hay que reconocer que nuestros funcionarios han trabajado vehementemente para que nos ganemos este tipo de estigmas y este tipo de etiquetas que no nos favorecen en absolutamente nada. Definitivamente en Estados Unidos hemos visto avances incluso en temas de lavado de dinero. Yo recuerdo que en FIFA Gates, por haberse utilizado la banca estadounidense, es que Estados Unidos tenía conocimiento en ese caso. Y bueno, pero si vamos a tener justicia, aunque sea en Estados Unidos, ojalá y suceda. Por lo demás, esperemos que se hagan las solicitudes de extradición sobre las personas salvadoreñas que nos deben rendir cuentas en el país y así también en otros países, no solamente en Estados Unidos. Hay acuerdos en donde se ha asilado a personas que no merecen ningún asilo, porque el asilo no es por causas de persecución política, sino que deben rendir cuentas con la justicia salvadoreña. Y así van a haber muchos con esta asamblea saliente y muchos funcionarios también de alcaldías salientes. Pero bueno, dice, alguien me mencionaba que el F1 no ha tenido el valor de sentar en el banquillo de los acusados, como yo afirmé la semana pasada. El F1 actual, el fiscal general actual, pues porque lo ha hecho mal y cree esta persona que los está blindando para que no se les pueda perseguir dos veces. El problema es que no podemos afirmar algo así porque en realidad al poner en el cargo de fiscal general de la República a una persona incompetente e inidónea, y esto no es un insulto, sino que las cualidades requeridas por la Constitución y la jurisprudencia constitucional no se cumplieron en este nombramiento, pues entonces lo que sucede es que no sabemos si es negligencia o si es mala intención. Lo cierto es que se ha sentado en el banquillo de los acusados a empresarios salvadoreños, pero se ha hecho mal. Cuando una persona no conoce un tema, se tiene que rodear de personas que sí lo conocen. El problema es que cuando estas personas que sí lo conocen también tienen cuestionamientos de corrupción, pues se vuelve también cuestionable la actuación. Entonces, al final es más de lo que ya hemos tenido siempre en la institución de fiscalía. La fiscalía nunca ha sido limpiada. Me comentan, yo tengo conocimiento que hay al interior de fiscalía todavía nombramientos de un fiscal que está condenado y en la cárcel cumpliendo condena y procesado por otros delitos y que todavía hay personas que él llevó
Es decir, no ha habido una limpieza si para empezar a limpiar hacia afuera hay que primero limpiar la casa. Bueno, me decían, hay varios comentarios que me hacen en relación al mismo tema, que es siempre relacionado a Estados Unidos y su política de intervención o de colaboración económica para combate a la corrupción, y decían, no es culpa, no es culpa de Centroamérica la avalancha de niños, si esa es la información que se recibe de que ya se pueden enviar. En realidad, sí es culpa de los estados de Centroamérica cuando el Estado no le ha proporcionado las herramientas a los salvadoreños para que decidan quedarse. Yo creo que no es una elección voluntaria mandar a sus hijos solos, corriendo el riesgo de que los maten, que los asesinen, que los secuestren, que los violen, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una decisión forzada. Por eso se le denomina migración irregular forzada. Y por eso cuando alguien me dice, es que es un derecho humano migrar, sí, pero a migrar por mi propia voluntad, por mi decisión. Aquí lo que ha sucedido es que se viola el derecho a no migrar, porque se les está obligando a estas personas que ya se desplazaron internamente en El Salvador y que no encontraron otra opción, que si se quedan los matan, entonces se ven forzados a migrar de una forma irregular y a exponer sus vidas. Entonces no es simplemente que migrar es un derecho y que los estados no sean fallidos. Las personas que migran forzadas es porque sus estados han fallado enormemente en garantizarles todas las condiciones elementales y básicas de subsistencia decente y de calidad en un país. También me decía, es que Estados Unidos extraditó terroristas. Sí, pero esos terroristas, ¿qué nacionalidad tenían? ¿A qué estado le correspondía verificar el seguimiento de esas personas extraditadas si eran terroristas, que se denomina terroristas a las pandillas y las maras a través de una sentencia del 2014 de la Sala Constitucional? Entonces, cuando nos extraditan terroristas, no es que la responsabilidad sea de Estados Unidos, es que son salvadoreños, y quien debe velar o debe fiscalizar o debe cuidar a sus salvadoreños, pues es el Estado de El Salvador. Lo que sucedió es que en época de la guerra no se le prestó atención a este fenómeno de crecimiento de las pandillas, y luego las pandillas fueron fortalecidas por el mismo Estado salvadoreño, de lo cual ya hay condenas. Tenemos las declaraciones de Noé, que aunque no le quieran dar crédito, fue corroborada por otros medios de prueba y hay condenas ya. Y Noé en Operación Cuscatlán nos ha comentado mucho cómo se facilita, y no solamente Noé, hay varios testimonios, incluso el exalcalde fallecido de Apopa, también hay confesiones de funcionarios y de privados pertenecientes a partidos políticos en donde se ha aclarado que definitivamente sí han habido negociaciones con pandillas. Entonces, no es solamente que Estados Unidos se extraditó y que es culpa de ellos, ¿no? Son nuestros salvadoreños, tenemos que hacernos cargo nosotros. Y que Estados Unidos financió la guerra, y quizás es lo único en donde quizás tienen algo de razón, porque en realidad vinieron a cometer esta injerencia, a financiar un bando en la guerra. Pero bueno, al final era una lucha social que, si el partido político constituido en el poder ya no representó al movimiento social que representaba originalmente, pues ya no es culpa tampoco de las personas que dieron su vida o de las personas que creyeron en ese cambio social. Entonces, no queramos echar la culpa y la responsabilidad de nuestros errores, de nuestras deficiencias, de nuestras falencias, pero sobre todo de nuestra corrupción, a otras personas o a otros estados. Es responsabilidad de El Salvador. Y por eso también alguien me decía, es que muchos se vienen porque creen que el dinero crece en los árboles. Yo no creo que, quizás algunos, pues probablemente crean que es muy fácil ganarse el dinero en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay vida, ahí viven para trabajar en realidad, no trabajan para vivir. Pero la mayor parte de las personas que migran en la actualidad es por sus condiciones de inseguridad y que no tienen más opción que migrar. Pocos son los casos como el de Tania y de Oscar y Angie, que murieron en el Río Bravo, pero los dos tenían trabajo, había un hogar, tenían una casa, tenían alimentos, pero querían una mejor calidad de vida. Hay que volver quizás a aquello que hablábamos en alguna de las primeras plataformas que grabábamos, que cuál es el 20% que nos está produciendo el 80% de los resultados migrantes forzados irregulares, la regla de Pareto, porque no sabemos en realidad a ciencia cierta cuál es ese 20% que nos produce la mayor cantidad. Muchos presumimos que es la corrupción que genera la inseguridad y que la gente se vaya porque no hay más opción, porque si se quedan los matan. Entonces, pues habría que hacer un estudio para ver cuál es ese 20% y entonces empezar a fortalecer todas esas condiciones que no se dan en El Salvador, a generar las condiciones para que los salvadoreños puedan quedarse con una vida digna, con una vida de calidad, con pensiones dignas, con educación y todo lo que ya sabemos. También me decía alguien, ¿y cómo eliminamos el calificativo del Triángulo del Norte? ¿Qué tratado se puede hacer? Miren, ese es un estigma que nos hemos ganado a pulso por nuestros funcionarios corruptos en el pasado, que no han garantizado las condiciones de vida dignas para los salvadoreños.
quitarnos un estigma no es cosa de una gestión presidencial, ni de una gestión legislativa, ni de una sola, es decir, es un trabajo de muchos años. El estigma nos lo hemos ganado en muchísimos años de corrupción, de mala administración, de no garantía de derechos humanos a los salvadoreños. Entonces, por feo que suene, pero hay que construir. Y eso no se construye solo porque tenemos un nuevo presidente o solo porque tenemos una nueva asamblea o solo porque van a haber nuevos funcionarios que ni siquiera sabemos cómo va a resultar todo esto. Estamos entrando a algo desconocido. Entonces, esos estigmas no se pueden borrar así por así. Estados Unidos tiene están invirtiendo su dinero, el dinero de sus contribuyentes y por supuesto que tienen que velar que sea bien administrado, que sea bien utilizado y definitivamente han visto en estos 3 países en Centroamérica que hay un comportamiento similar no solamente en funcionarios corruptos, sino que en el tratamiento que se le da a esos funcionarios corruptos que al final desembocan en nulas posibilidades del resto de los salvadoreños para tener esas condiciones de vida dignas. También me decía alguien que lo de George Floyd no fue una cuestión de racismo, sino que fue personal. Esa es información que en mi investigación yo no encontré, pero bueno, vale la pena también tener en consideración esa opinión. Sin embargo, pues como usted mismo lo dice, no justifica nada la forma en la que fue atropellada la vida de este ciudadano. También me decía alguien si se puede, me preguntaban si se puede investigar todavía el dinero robado de SACA con una CICIES reforzada. Aunque no nos guste la injerencia, es necesaria. Nosotros hemos demostrado ser incapaces de condenar a nuestros corruptos y sobre todo de tener la voluntad política de hacerlo. En ese sentido, penalmente no se puede, porque no se puede perseguir a una persona 2 veces por la misma causa, lo prohíbe nuestra Constitución de la República en el artículo 11, y en consecuencia lo que nos queda es extensión de dominio. Extensión de dominio va a perseguir el enriquecimiento patrimonial no justificado o el incremento patrimonial no justificado, entre otras causales, en donde esté, en manos de quien esté, y cuando sea ubicado ese incremento patrimonial, hay bienes que se van a ubicar hasta muchísimo más tiempo, porque el lavado de dinero, por ejemplo, es precisamente ir intentando blanquear o limpiar o legalizar bienes y dineros adquiridos que son procedencia de actividades ilícitas. Entonces no son fáciles de rastrear, es muy difícil, pero extensión de dominio siempre está vigente, no prescribe. Y ojalá y se declaren de lesa humanidad delitos de corrupción para que no prescriban tampoco las investigaciones penales y respondan los funcionarios cuando sea, en donde sea y como sea. Me decían, bueno, mi papá le dio clases a una persona que establecía, bueno, sí me decía, que mi papá hacía una pregunta, que si le hacían una pregunta en clases a mi papá tenía que estar bien formulada, decía Oscar Hernández. A quien, por cierto, le digo, si usted es feliz en su trabajo, es doblemente bendecido porque tiene sus ingresos y además lo disfruta. Pero me decía esta persona que entonces había que hacerle bien las preguntas a mi papá, es parte de la educación que nos dio, y sí, es cierto. Si usted le decía a mi papá, si mi papá nos decía a nosotros, ¿querés una gaseosa? Y nosotros le decíamos, no, le decíamos, ya tomé. Él decía, no te pregunté si ya tomaste, te pregunté si querés una gaseosa. O si le ofrecíamos nosotros, ¿querés un vaso de agua? Pues el vaso no es de agua, el vaso es con agua. Entonces, en las cosas más simples se puede aprender a expresarse mejor, y ese es de las enseñanzas que nos dejó mi papá. Es cierto, había que saber preguntar, había que preguntar bien, porque si usted no preguntaba bien, pues en clases era una especie de bullying, porque la idea era no solamente ser profesionales de conocimientos en el derecho, sino que además ser profesionales que pudiéramos expresar nuestras ideas de forma clara. Y bueno, esa persona me hizo muy buenos comentarios de mi papá, muchas gracias. Estoy muy orgullosa de todo lo que aprendí de él. También me preguntaban sobre el nepotismo. Como es un tema que ya lo hemos visto muchas veces, nada más voy a ponerles en pantalla para que recordemos que en El Salvador nepotismo, hay poco que es nepotismo, o en realidad nada es de nepotismo en El Salvador. Dice el artículo 6, prohibiciones éticas de la Ley de Ética Gubernamental, son prohibiciones éticas para las personas sujetas a esta ley. Literal H, nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del 4º grado de consanguineidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley. Es decir, en El Salvador prácticamente nada es nepotismo. Entonces hay que hacer una regulación, hay que hacer unas reformas a esta ley, hay que aprobar la ley contra el nepotismo y para el tema de las contrataciones, la ley de la función pública y establecer requisitos de meritocracia. Solo recordarle a esta persona esto sobre el tema de nepotismo, porque definitivamente
Si no se regula, pues aquí vamos a seguir hablando de nepotismo en el aire porque no es delito, porque éticamente es bien poco lo que es poco o nada es reprochable en el tema de nepotismo. Entonces es una deuda que la nueva asamblea debe resolver. También me preguntaban quién controla la fiscalía. Quizás es una pregunta bien difícil porque en realidad, pero a la vez fácil de contestar porque todos sabemos que la fiscalía no responde a la persona que ha estado a la cabeza, sino a poderes fácticos detrás del poder formal, que son los que en realidad mueven los hilos de acuerdo a sus intereses. Tristemente es así, al final del día es el dinero, como aquel programa que cancelaron en un canal de televisión, que era muy bueno el programa, por cierto. Sin embargo, el empresario es empresario. Si no vende, no le sirve. Y si hay algo que sí le vende, pues lo va a sustituir. Yo creo que esa es una realidad que no podemos negar y que no ha sido considerada en muchas opiniones vertidas sobre ese tema. Y por último, alguien me hacía los comentarios de las fosas. Yo creo que se refiere al ingeniero Israel Ticas, que es la persona que por años ha sido conocida, que tiene la calificación y la experiencia para poder extraer los cuerpos de estas fosas que se siguen encontrando lastimosamente. Nosotros hemos tenido una desprotección terrible en cuanto a la vida de los salvadoreños, no solamente la migración, esto es parte de todo eso. Se ha negociado con la vida de los salvadoreños y ojalá y más ingenieros ticas puedan colaborar y coadyuvar en este emprendimiento de lucha contra la impunidad en temas de vida de los salvadoreños y que también el Centro de Investigación Forense pueda abonar todavía muchísimo más a este tema. Y por último, vamos a hablar de las tres opiniones que yo quiero darle brevemente sobre los temas de coyuntura, que uno es la opinión sobre la visita del delegado Ricardo Zúñiga en El Salvador. Es bastante complejo el tema porque es mucho de lo que hemos venido hablando, pero es difícil la posición cuando nos necesitamos mutuamente. Estados Unidos necesita que dejemos de llevarle migrantes hacia sus fronteras porque les sale más caro que invertir en sentar las bases para que los ciudadanos salvadoreños tengan condiciones para no migrar. Y también eso han notado que ha sido un producto en parte por la terrible corrupción que hay en el país y tienen derecho a vigilar cómo se implementan sus impuestos. Son los contribuyentes estadounidenses los que dan dinero para que nos puedan invertirlo en estos temas en Centroamérica. Y ya aprobaron de todos modos, ya aprobaron dándole el dinero a las instituciones, fortaleciéndolas, ya aprobaron con los gobiernos, entonces ahora van a aprobar con la sociedad civil. No es cierto que confíen en la sociedad civil, es que van a aprobar con la sociedad civil porque no lo han intentado. Lo cuestionable es que la sociedad civil no está representada por 6 organizaciones en donde excluyen al ISD, ni siquiera llamaron a INSAMI en la parte institucional gubernamental. Entonces, cuando tenemos solamente ciertas instituciones donde incluso hay 2 cabezas de esas instituciones que están cuestionados por el tema de sobresueldos, uno de ellos ya confesó haber recibido sobresueldos, el otro lo niega, pero ahí están. Mientras sale dinero de la partida secreta, la tesis fiscal y judicial además, porque hay condenas sobre eso, es que todo el dinero es malversado o especulado. Es, en fin, lavado de dinero. Eso es lo que ha dicho nuestra jurisprudencia actualmente sobre este tema de los gastos reservados y en consecuencia 2 personas que están a la cabeza de 2 de estas fundaciones están cuestionadas por temas de sobresueldo que no han sido procesados por ninguna fiscalía. No obstante, la administración anterior abrió una investigación para ese efecto. Además, no se incluyó al ISD, no se incluyó otras organizaciones de la sociedad civil y eso considerando que es como los abogados, hay algunas cuantas asociaciones y no todos nos asociamos, ni tampoco todos los abogados estamos representados en esas asociaciones. Entonces, hay que considerar también el hecho que se está negociando con un pequeño sector de la población representado por esas asociaciones que ya sabemos cuáles intereses representan, excepto a mí me gusta muchísimo, me inspira bastante respeto a la posición de Cristosal. Cristosal se ha plegado a estas instituciones o fundaciones porque realmente defienden los derechos humanos en el tema del IDUCA también, por ejemplo, pero sí, y sin condenar a las instituciones, hay que hacer una limpieza también al interior sobre las personas que están a cargo. Sobre la opinión en los nuevos magistrados o la comisión política aprobó dictamen para ser valorado en plenaria. Miren, los mismos vicios, esto es corto. Uno, son nombramientos que estuvieron pendientes durante toda la administración de 3 años y que hoy a la carrera quieren sacarlo. No están haciendo los nombramientos que le corresponden a la nueva asamblea, hay que aclarar eso. Y 2,
lo están haciendo con los mismos vicios inconstitucionales de siempre. Nosotros no hemos visto cuál ha sido no hemos visto entrevistas, no hemos visto discusiones al interior de la comisión política de por qué estas personas son las propuestas, cuando sabemos que una de las propuestas ha sido una persona de confianza del FMLN, incluso está vinculada hasta UNAJUD, que es una fundación o una organización de ese partido precisamente, y que también a cargo del CONAV, que también pues son cargos de confianza. Entonces, ¿cómo acreditan la desvinculación formal y material partidaria de estas personas? ¿Cómo acreditan su idoneidad de estas personas? No sabemos. Y esperemos que en la plenaria haya verdadero debate parlamentario público, que nosotros conozcamos por qué estas personas son electas y por qué no. De lo contrario, estamos cayendo en el mismo vicio de siempre. Y por último, ya me van a decir, Firula quiere opinar. Por último, la nueva dirección para los fondos de FODES y la reducción del 10 al 6%, el 25% permanece para lo que siempre ha sido utilizado administrativamente y el otro 75%, si nosotros leemos bien, no he visto el proyecto, entonces sobre esa aclaración, yo no he visto la redacción de este proyecto, pero sobre lo que dice el presidente en su tweet, es que dice el 75% se entregará en obras, no en efectivo. Hay que analizar los artículos 203 sobre la autonomía municipal y 207, pero específicamente el inciso tercero del artículo 207, en donde da un margen al legislador para establecer cómo va a ser ese funcionamiento específicamente, porque esto no quiere decir que va a ser esta dirección la que va a proponer las obras, sino que son los municipios. Ellos van a seguir, entiendo yo, que van a seguir administrando, pero van a recibir esas obras que quieren hacer directamente en obras y no en dinero como ha sucedido siempre. Así no nos van a hacer aquellos puentes al lado de la carretera como en San Miguel, o aquellas paradas como en Santa Ana, o aquellas banderas de 400,000 o 300,000 dólares. Es decir, van a ser obras quizás doblemente controladas, y esto es consecuencia, como Estados Unidos ya falló de todas formas para darnos los fondos para combatir la corrupción, igual. Aquí se está haciendo como la Corte de Cuentas no hace su trabajo, como la Fiscalía General de la República no hace su trabajo, pues entonces me imagino yo que lo están viendo como una forma de contraloría para el buen uso de los fondos públicos. Habría que estudiar a fondo la redacción para verificar que se está cumpliendo con la constitucionalidad en el tema de la autonomía municipal. Si es de esta manera, me parece que no hay ninguna riña constitucional. Sin embargo, son temas que todavía están en discusión y redacción, no los hemos visto. Y bueno, esos son las opiniones que quiero compartir con ustedes en esta noche. Espero que tengan un muy buen fin de semana, que gocen de mucha salud, que ya estén haciendo sus citas para sus adultos mayores, que se puedan vacunar. La mejor vacuna al final del día es la que nos disminuye las posibilidades de morir si contraemos la enfermedad, y hay que respetar siempre las medidas de bioseguridad. Un saludo para todos y nos escuchamos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Pasen buena noche.